Bueno, buen día a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Es una alegría volverse a encontrar después del receso de vacaciones. Esta es la primera actividad que comenzamos en el 2021, del ciclo de conferencias, presentaciones de libros y pensando lo vincular, etcétera, todo lo que tiene que ver con la actividad científica de la PPG. Así que bueno, esta es la primera ocasión. Yo soy Nélida Di Rienzo, para los que no me conocen, presidenta de la PPG. Y las actividades de la PPG saben que pueden enterarse de todas las actividades que tenemos, tantos docentes, todos los posgrados y cursos y etcétera, a través de las redes. Y también recordarles que no se pierdan el encuentro latinoamericano del 7 y 8 de mayo, que ya habrán visto en distintas difusiones la diversidad, la variedad, la cantidad de actividades y con invitados muy interesantes, además de miembros de la PPG. Además del preencuentro también, que tiene que ver con estos cursos, con los distintos dispositivos que ya inician en abril, ¿sí? Bueno, consulten las redes, que ahí van a enterarse de todo eso. Y hoy tenemos la presentación de este libro. Tenemos bueno, el gusto, el placer de presentar a quienes ya la conocen, muchos, Rocío Cabanzo de Ponce de León, que es autora y compiladora de este libro, Psicoanálisis vincular online, pareja, familia, otra escena. Junto con ella, hoy, les vamos a contar un poquito cómo vamos a trabajar, cómo está pensado esta manera de presentación. Junto con ella está un miembro de la PPG, Gustavo Del Ciopo. Ahora voy a presentar a cada uno con sus antecedentes, con una síntesis de ellos. Entonces la idea es trabajar con una presentación de Rocío, unos comentarios sobre lo que ha escrito Gustavo en el capítulo 9 de ese libro. Y bueno, después le haré a Rocío, al modo de una entrevista, algunas preguntas que están relacionadas con el libro, con los temas del libro, que son muy vastos, porque además es un libro con muchos capítulos, pero con mucha densidad teórica y de investigación. Es una verdadera investigación, además de un despliegue teórico del psicoanálisis vincular. Eh, Así que bueno, primero les voy a presentar a Rocío, que es psicóloga clínica y psicoanalista vincular, miembro titular y del Colegio de Representantes de la Asociación Internacional de Psicología y Psicoterapia eh, de pareja y familia. Se me mezclaron las asociaciones. Y miembro fundador del Grupo Colombiano de Análisis Vincular. Además, Rocío tiene varias publicaciones, entre ellas sobre psicoanálisis vincular, sobre pensamientos en el campo vincular en 2004 de APPG, Entreveros y Afinidades 3 en revista también de APPG, en una revista de San Pablo. Y además hay que destacar, porque además es una escritora para destacar realmente en todo sentido, que tiene libros de poesías escritos, y tiene una mención honorífica del concurso nacional de poesía Casa Silva de Colombia. Y además ha sido licenciada con honores en terapia ocupacional. Eh, bueno, vamos a presentar a Gustavo Del Ciopo, que todos lo conocen como miembro de la asociación, que es psicólogo, psicoanalista vincular, miembro activo de la PPG, ex vicepresidente primero de la PPG, docente de la Diplomatura Perspectiva Vincular en Educación, convenio APPG-UCES, que se abrió recientemente en el 2020. Este, y además docente e investigador de la Facultad de Psicología UBA. Bueno, luego de esta presentación de ambos participantes,
yo quería hacer algunos comentarios con respecto al tema del libro, un poquito, algún comentario, de que realmente es un libro muy interesante, de mucha profundidad teórica y de mucha investigación sobre este tema tan controvertido. En el capítulo 1 no puedo dejar de mencionar, estuvo a cargo de Janine Puyet. Janine Puyet, como todos saben, recientemente fallecida, es para la APPG una de las piedras fundamentales porque fue cofundadora de la APPG y además ha dejado huellas indelebles en la formación de muchos de nosotros. Ese es un capítulo que ella llamó el otro indispensable y a su vez conflictivo. Después nos vamos a dedicar especialmente en la parte de la entrevista a la segunda parte, sobre todo la segunda parte del libro. Hay otros autores, pero vamos a trabajar sobre lo que trabajó Rocío y sobre lo que escribió Gustavo. Así que, Rocío, si te parece bien, adelante nomás. Bueno, buenos días, tardes, noches a todos. Agradezco su presencia y la cálida hospitalidad de Nélida de Rienzo y de Gustavo del Chopo a este espacio de la APPG que me han hecho sentir como en casa. Para comenzar, algo anecdótico. Janine Puyet en Lyon en 2018 nos habló en francés sobre la historia y el presente. Mencionó que se le planteaba el dilema de hablar en español o en francés, dependiendo de a cuál de sus orígenes iba a ser fiel, Argentina o Francia. Había elegido en esta ocasión ser fiel a un presente, cuando la sede del Congreso Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia ocurría en Francia. Después, un grupo de colegas estábamos en una sesión de trabajo multilingüe con participantes de Israel, Italia, España, Suiza, Australia y Colombia, entre otros. La coordinadora rumana hablaba en francés y ocasionalmente traducía al inglés. Y llegamos a un momento crítico. Quedamos atascados en la comunicación porque el intercambio no fluía. Y alguien expresó si el atascamiento se podría atribuir en parte a la influencia del lugar que ocupábamos y a su pasado oscuro, ya que la Universidad Católica de Lyon, sede del Congreso, había sido en años recientes un panóptico, una cárcel. Aludiendo al planteamiento previo de Janine Puyet basado en la teoría vincular, comenté que tendríamos la opción de ser fieles a un espacio presente, actual, donde teníamos la oportunidad y el desafío de un encuentro, de un intercambio multicultural y multilingüe, o ser fieles a un pasado oscuro y de encarcelamiento. La discusión se agitó con comentarios alusivos y poco a poco fuimos encontrando nuevas vías de comunicación que nos enriquecieron. De esta experiencia y de otras de exposición de la teoría vincular y del interés de conocer de algunos colegas, de conocer más sobre el tema, se empezó a gestar este libro que ha utilizado español e inglés, comunicación digital y física, lenguaje en prosa y poético. Para apoyar, Janine Puyet, para apoyar mi deseo de difundir la teoría vincular en otras latitudes, aportó un valioso capítulo al que se refirió previamente Nélida, donde aparecen los conceptos básicos del psicoanálisis vincular.
Ella habla de un rastreo, pero antes quiero comentarles que mi deseo es mantener su presencia viva, como mencionaba Nélida, por ese legado que nos dejó a tantos, como persona y como científica. Entonces, con ese deseo, quiero comentar su artículo. En él destaca el concepto, que es un concepto realmente novedoso, el concepto de fuerza vinculante. Este concepto emerge de un rastreo que parte de 1895, cuando Freud conceptualiza el complejo del semejante, en el cual los procesos identificatorios y simbólicos ocuparon un lugar preponderante. Fue un descubrimiento importante en ese momento, hasta un hoy, donde Janin considera que se ha abusado de este concepto para pensar la complejidad de las relaciones humanas en las que lo ajeno es central, tanto como generador de conflictos aniquilantes como de conflictos creativos. Y propone Janin, en un sentido diametralmente diferente, la hipótesis de que la condición de alteridad y ajenidad de los habitantes de un vínculo es la que posibilita que se active la función vinculante del entre dos o más otros. Aquí la producción subjetiva va a depender de cómo en cada vínculo quienes lo habitan sean capaces de lidiar con ese componente irreductible que es la ajenidad del otro y usar creativamente la fuerza vinculante del espacio entre dos. Es la ajenidad la que posibilita la activación de la fuerza vinculante. Con la intención de ubicar este término en el vocabulario de la teoría vincular, dice Janin que, como sugieren Deleuze y Guattari, se trata de una producción abierta, que no coincide plenamente con la noción clásica de deseo, como la propusieron Freud y sus seguidores, y que lo que tendrían de semejante los dos conceptos, el deseo inherente al aparato singular y la fuerza del espacio entre dos, la fuerza vinculante, es que tienen que ver con la administración de los imposibles. Así, el deseo busca satisfacción sin que ésta lo calme. Y por su lado, la fuerza vinculante, que nazca del espacio entre dos, solo aleja los miembros del vínculo, produciendo más ignorancia y entusiasmo por conocer. El sujeto se vincula de dos maneras. Una, se relaciona con el otro acorde al modelo de la primera experiencia de satisfacción, y otra, se relaciona con otro cuya cualidad principal es la alteridad irreductible. Dos espacios superpuestos, discontinuos y heterólogos. Desde esta conceptualización, vínculo es una entidad concebida como una relación entre dos o más ajenos separados por un espacio irreductible, el entre dos, del cual nace la fuerza vinculante, que es condición necesaria para la vitalidad de cualquier vínculo. Considera Janin que hay que volver a formular cuestiones técnicas en el nacimiento de una nueva metapsicología y da pautas en este artículo para reconocer en el discurso de los pacientes sus dificultades para habitar el espacio entre dos. Hasta aquí los comentarios sobre el primer capítulo de Janin. Voy a comentar algo sobre uno de los capítulos
que se titula Otra manera de pensar. Lo vincular es una perspectiva que exige ser pensado desde lógicas diferentes a las lógicas en las que fuimos formados, las de la modernidad, siglos XVI a XIX, y que han atravesado con pregnancia nuestro pensamiento y nuestro hacer aún hoy en pleno siglo XXI. Pensemos las nuevas lógicas a partir de las siguientes expresiones artísticas. Una ópera de Verdi, La fuerza del destino. Es un drama del siglo XVII. Presenta la inevitable fatalidad de sus protagonistas, una pareja que al huir juntos por la oposición familiar a esa unión, causa por accidente la muerte del padre de ella. La pareja se acoge pasivamente a las condiciones epocales vividas como sustanciales, como determinaciones. Las convicciones morales, la culpa, en consecuencia caen en una cadena de eventos condenatorios y fatales, en tanto no imponen cuestionamientos de lo instituido, pecado, maldiciones, castigo, y no hacen desvíos, nuevas elecciones, transformaciones activas en sus trayectos de vida. Consideramos esta como una metáfora de la realidad, vivida como destino, sólida e inmodificable, a partir de lo determinado por los hechos, marcas indelebles del pasado. Lógica epocal, modelo arborescente de la modernidad. En contraste, otra expresión artística, una obra de teatro contemporánea. La Compañía de Teatro Contemporánea de Nueva York, siglo XXI, se presentó hasta el año pasado, comienzos. McClintic Hotel presenta diferentes escenas de un drama teatral que se despliegan en forma simultánea en múltiples escenarios del mismo establecimiento. Esas escenarios, están ubicados en salones distribuidos en 4 pisos o niveles. El espectador está convidado a desplazarse en ellos y elegir solamente las escenas que le atraigan, presentarse en la escena, permanecer dentro de la escena el tiempo que decida y luego movilizarse libremente a otras escenas. Así, cada espectador escoge los territorios, hace recorridos novedosos, crea una configuración de las escenas escogidas, arma una experiencia de realidad propia, inédita. No obstante, todo el público ha sido convidado a la misma obra dramática. Hay asistentes que eligen permanecer en las escenas de la fiesta, de la intriga, de la oferta de comida. Otros seleccionan las escenas de violencia y de muerte. Para los primeros, la obra podría ser una comedia. Para los otros, podría ser un drama o una tragedia. Es esta una metáfora del poder creativo de la imposición del sujeto en situación, que no se deja pautar por una lógica de partida, en este caso el drama a que fueron convidados. Esta es la lógica de transformar determinaciones en condiciones. Es también una metáfora de la realidad pensada como fluida, como un estado de las cosas, modificable desde la imposición de la presencia y la capacidad de elegir. Esta es la lógica del dos.
Es la lógica de la multiplicidad. Es un modelo rizomático donde la realidad y el sujeto se determinan y devienen en situación. Podríamos decir que es una metáfora también de la discontinuidad y superposición de espacios y tiempos, escenas simultáneas que ocurren en tiempos y espacios paralelos, que ofrecen múltiples desvíos, duraciones, entradas, salidas, cortes, posibilidad de conexiones, elecciones de fugas. Además, es otra mirada del tiempo, del espacio y de la determinación. Los siguientes poemas nos hablan de la lógica de la discontinuidad y del devenir. Garza. Cada vez es otra en el reflejo del agua. Sus alas son luz, tormenta o bruma. Tantos rostros como momentos que pasan tiene el lago. Y el tiempo, una multiplicidad de horas que están siendo. Desde esta otra manera de pensar, presento el modelo clínico de creación colectiva. Este modelo implica, entre otras características, que la escena clínica vincular es producción en situación, configuración de condiciones actuales, una de las cuales es la historia, situación con capacidad de creación, de generación de novedad. Al seguir mi lectura de la premisa rizomática, no buscar la raíz, sino seguir el canal, ir al encuentro de producciones de las condiciones en la situación. Es la utilización de más cómo, qué es, para qué es, en la situación clínica, que la búsqueda de por qué. Esta creación colectiva se trata de transformar la lógica de determinación y lógica de condición. Se trata de la construcción de la intervención terapéutica a partir de emergentes situacionales entre los participantes de la escena, significantes vinculares, lenguaje verbal y analógico, sueños, metáforas, humor, parábolas, mitos, refranes, imágenes, poemas. Este lenguaje analógico que incluye lo no verbal es muy cercano al funcionamiento del inconsciente, en tanto opera con mecanismos de condensación y desplazamiento. Estas características comunes lo convierten en un facilitador de la emergencia del inconsciente creativo, de lo nuevo y también de la expresión y movilización del inconsciente repetición, tomas de conciencia, asociaciones. Este modelo de creación colectiva se trata también de usar el humor como línea de fuga, como desvío, que deconstruye y abre a configuraciones nuevas, de registrar el clima de la sesión. Bueno, yo creo que hasta aquí serían los comentarios de este capítulo. Quiero hacer unos agradecimientos, pero creo que los haría al final. Entonces, bueno, si te parece, Nélida, seguimos con lo que tienes en el programa. Está bien. Muchas gracias, Rocío, por
por tu presentación y tu presentación tan cálida y tan amigable también, con una pertenencia que también tenés con la PPG, ¿no? También tenés Así tus la buenas... siento. Sí, sí, se nota. Bueno, Gustavo, vamos a escuchar a Gustavo del Ciopo ahora y después pasamos a la entrevista con preguntas que me fueron surgiendo para hacerle a Rocío. ¿Mm? Bueno, Adelante. Gracias, bueno, Gustavo. nada, gracias Nélida. En primer lugar, quiero hacer también un agradecimiento, ¿no?, por la invitación en, en dos tiempos, ¿no? Uno, por la invitación en su momento a participar de la investigación en tanto entrevistado y encuestado por Rocío allá por 2019, y en segundo lugar por la invitación a la participación del libro, ¿no? A la participación en el libro, ¿no?, en esa parte del capítulo 9, que, digamos, realmente para mí significó una oportunidad de formalizar y despedir hacia otros, ¿no?, ciertos conceptos que venía manejando y que venía tratando de articular de diversos modos en distintas presentaciones. Bueno, fue una exigencia de formalizar algunas cuestiones que voy a delinear después, una exigencia también por la cantidad de palabras que tenía que tener, así que había que tratar de meter ahí, ¿no?, algo suficientemente conciso y consistente, y ese fue el intento. Y la invitación de hoy también con esto, ¿no?, con poder participar de este evento. Y en ese sentido, algo de lo que ya dijeron, en parte, Nelly y Rocío, hay una pequeña frase del libro en la cual Rocío dice: lo vincular ocurre al lograr un hospedaje mutuo. Y me parece que eso tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que está sucediendo hoy, con lo que yo sentí que sucedió en su momento en las idas y vueltas con Rocío en la participación del libro. Dicho esto, digamos, si bien se me pidió que hable un poco del capítulo, quería decir un par de cositas del libro, ¿sí? Entre los muchos méritos que puede tener, me parece que hay un eje que es muy importante, que es el de la revisión y actualización de conceptos, ¿sí? Esto está a lo largo del libro y me parece que es un ejercicio, digamos, vital, ¿no?, al momento de poder empezar a pensar esos conceptos de los cuales hablamos o con los cuales nos venimos manejando. Esa es una primera cuestión que está clara en el libro y que, bueno, parte de una investigación importante de autores y de propuestas teóricas por parte de Rocío. La segunda, porque eso sería, o estaría, dicho así mal y pronto, estaría bueno, pero también uno quisiera, si bien en eso uno ya escucha al autor, también, ¿no?, quisiera escuchar, o a mí me gusta escuchar, algo del orden de lo propositivo, ¿no?, digamos, no solo la revisión y actualización, en la cual hay una propuesta, sino lo propositivo, el eje de la proposición de conceptos nuevos o nuevos modos de nombrar las mismas cosas, ¿no? Y en ese punto también Rocío interviene nombrando, con conceptos de ella, con propuestas conceptuales de ella, cuestiones que me parecen importantes, ¿no?, que ella pueda como expedirse y que sirven a todos refrescar esos modos de pensar. En ese punto, me parece que también, si bien Rocío dijo algo, yo lo quiero destacar desde otro lugar. Me parece que el libro tiene como dos gestos políticos, ¿no?, entre los méritos, ¿no?, dos gestos políticos que me parece que son muy importantes y que nos atañen un poco a todos. Y entonces por eso agradezco a Rocío. El primero tiene que ver con esto que no es banal, de que esté todo el libro formado por dos partes, una de ellas toda en inglés, ¿sí? Porque me parece que esto hace a un registro de pensamiento, de recorridos, de autores, ¿sí?, de transmisión que nosotros conocemos, que nosotros manejamos, Latinoamérica y algún país de habla hispana en Europa, pero que me parece que es muy interesante, como me lo dijo Rocío en su momento. Bueno, quiero que podamos ser leídos, ¿no?, desde otras lenguas y por otros, ¿sí?, continentes y otros países, y me parece que eso es muy importante porque a veces uno encuentra recorridos paralelos donde se dicen cosas parecidas con conceptos muy distintos y que no entran, ¿no?, en conexión.
Entonces ese gesto político del libro me parece que es muy importante, ¿sí? Porque nos participa a todos, porque Rocío cita a muchos de nosotros, porque ¿no? Da cuenta de recorridos que son compartidos por muchos de nosotros. Entonces digo, eso me parece que en términos registrales, de que quede registro de eso en otro idioma, y en términos de transmisión, por lo mismo, son gestos muy importantes. Y el otro gesto político es hablar del psicoanálisis vincular online, ¿sí? Y subrayo vincular, ¿no? Porque muchos de nosotros estuvimos hablando del análisis online, del psicoanálisis online, y acá me parece que también hay una propuesta político-teórica que es muy importante, ¿no? Que es poder hablar de, bueno, nosotros, como analistas vinculares, ¿sí? ¿Qué tenemos para decir acerca del psicoanálisis vincular online? Que quizás no sea lo mismo nuestra disponibilidad a esta variación de dispositivos, a plantear nuevos dispositivos, a ¿sí? habilitarnos y autorizarnos a nuevos dispositivos, creo que tiene que ver con nuestra historia. Entonces, me parece que marcar esta idea del psicoanálisis vincular online, dándole esa especificidad, también es muy importante, ¿sí? Y por último, en ese sentido también, digamos, en lo del título, está lo que, bueno, quizá hoy no lo hablemos, pero que está en el libro, que es la investigación que llevó adelante Rocío en 2019 y antes, calculo, de cómo trabajaban los psicoanalistas vinculares en el dispositivo online, ¿sí? ¿Qué hacían? ¿Qué les pasaba? Y ahí solo destaco una cuestión que me parece interesante, que es que entre todos esos sondeos o las preguntas que hacía Rocío, había una que era sobre qué legislación había en cada uno de los países acerca de esto, ¿sí? Y en muchas de ellas, como hasta donde yo sé, en Argentina al menos, si no es nula, es casi nula, ¿no? Digamos, con lo cual hay un área de vacancia respecto, ¿no? de la legislación del tratamiento online, ¿sí? Bueno, me parece que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Me parece que esto surgió a principio de la pandemia entre muchos de nosotros para averiguar si la cobertura de mala praxis o no incluía los tratamientos, ¿sí? Vincular de los tratamientos online y demás. Bueno, eso me parece que también como parte, como joyita de la investigación, es algo a no perder de vista hacia adelante y tenerlo en cuenta. Yendo a lo que, digamos, yo escribí en ese capítulo, que me genera una doble sensación. Por un lado, bueno, es como leer ahí lo que empecé a poder decir de un modo más formal, y por otro lado la distancia que fui tomando respecto a algunas de las cosas ahí propuestas, ¿sí? Pero hay tres ejes que me parece que insisten y que son muy importantes para mí, ¿sí? Uno es lo que yo ahí llamé o conceptualicé como la idea de interficie, ¿sí? Que ahora voy a explicar un poco qué intenté decir en aquel momento y qué sostengo de eso hoy. La otra es la idea, que quizás se me ha escuchado un poco más, que es la idea de las nuevas presencialidades, ¿sí? Que me voy a expedir un poco más en eso. Y la tercera es el llamado a repensar profundamente la idea del cuerpo, ¿sí? Transformándola en una experiencia de la corporalidad que, bueno, ¿no? Que también voy a delinear algunas cuestiones muy breves acerca de eso. Respecto a la idea de interficie, digamos, yo empecé a hablar de interficie cuando me propuse dar cuenta o pensar cuál era como el locus de esta experiencia virtual, ¿sí? Digamos, esto que estamos sosteniendo hoy, cuando yo les puedo decir, bueno, qué bueno que estén acá, y este acá es ubicuo, ¿no? Es multisituado, ¿no? Porque están acá y no están acá. Bueno, toda la configuración que hace a los modos experienciales de, ¿no? llevar adelante la escena virtual, me parecía que necesitaba nombrarlos de algún modo, ¿sí? Y eso es lo que nombré como interficie, ¿no? Aquella donde acaecen toda una serie de hechos y circunstancias que tienen que ver con mediaciones corporales, de signos, semánticas, artefactuales, de conectividad, digamos, todo lo que, no me voy a extender demasiado, pero todo lo que configura, ¿no? esta escena virtual. En ese sentido me parecía que, bueno, ¿no? que la idea de interficie podía beneficiar
una idea de no estar pensando, sobre todo en lo que queda cuestionado, ¿no?, muy significativamente, que es la idea de espacio-tiempo, o con qué idea de espacio-tiempo nos vamos a ir manejando, ¿sí? Porque claramente quedan dislocadas las categorías clásicamente pensadas de espacio y de tiempo. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión que yo situaba ahí en ese texto era la idea de nuevas presencialidades y de presencialidad, ¿sí? Está claro que esto fue antes de la pandemia y que corrió, ¿no?, como mucha agua bajo el puente. ¿Qué estoy pensando hoy yo por presencialidad y por qué me peleo en cierto sentido o milito en cierto sentido por diferenciar la presencialidad de la presencia? ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de presencialidad, estoy tratando de dar cuenta con la nominación misma, ¿no? Una presencialidad que tiene algo, sostiene algo de virtualidad y algo en el sentido, ¿no?, más derridiano de espectralidad, ¿sí? Que Rocío diría que no es ni presencia ni ausencia, y coincido en eso, pero bueno, yo necesitaba nombrarla de algún modo, ¿no?, más allá de ese modo de nombrarla que traía Rocío. Y la presencialidad tiene también características de permanencia y evanescencia, ¿sí? Esta idea de presencialidad yo la traté de captar últimamente en tres figuras, ¿sí? En dos figuras, pero diferenciándolo de una primera. La primera figura es la idea de la presencia y lo que nosotros hemos desarrollado con múltiples conceptos, algo nombró Rocío, de los efectos de presencia y demás, que es la copresencia, ¿no? Cuando yo hablo de presencia, hablamos de presencia nosotros, o podemos coincidir muchos, hablamos de la copresencia, que yo llamé en el texto del libro, de la copresencia inmediata, ¿sí? Lo paradigmático de eso es el consultorio, ¿no?, con las paredes, ¿sí?, donde hay una copresencia inmediata de cuerpos, etcétera, etcétera. Eso más o menos estamos todos de acuerdo. Cuando hablo de presencialidad, ahí diferencio dos figuras, ¿sí? Una primera que es lo que llamo la presencialidad conectada, y la segunda que es la copresencialidad conectada, ¿sí? La presencialidad conectada es esta idea de que nosotros estamos, ¿no?, a pesar de nosotros, a través de nosotros, ¿no?, junto a nosotros, presentes de distintos modos, por el hecho mismo de, por ejemplo, de estar conectados online, disponibles, ¿sí? Cuando nosotros mandamos un mensaje, cuando nosotros dejamos un audio, suponemos una presencialidad del otro, ¿sí?, permanentemente, ¿no? El otro está. Y esta es una de las razones por las cuales me parece que la idea de presencialidad, a ver, tiene razón de ser por dos cuestiones de peso. Una, porque la presencia-ausencia queda corta para dar cuenta de ciertos registros del estar presente y ausente hoy. Y la segunda, porque si asistimos a algo en esta época, es a lo que yo vengo llamando como la declinación de ausencia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con declinación? Por un lado, el rechazo de la ausencia, y por otro, como un devenir menguante de la ausencia, ¿no? Hoy, estar ausente o proponerse ausente es casi, ¿no?, como una utopía, una herejía, una deprivación, ¿no?, una situación ansiógena, un montón de cuestiones que podemos hacer, y la combinación es a no estar ausente, a no ausentarse y a estar todo el tiempo con algún grado de presencialidad. La copresencialidad, ¿sí?, como decía, conectada, tiene que ver con este tipo de dispositivos, ¿sí? Si la primera tenía condiciones asincrónicas, porque yo puedo mandar un mensaje, suponer la presencialidad del otro permanente, pero en una asincronía. La copresencialidad conectada tiene que ver con esta situación sincrónica, ¿sí?, donde hay otra complejidad en juego, porque aparece la imagen, el cuerpo en la imagen, ¿sí?, y una serie de cuestiones más. Y digo esto último, cuando digo que aparece la imagen, el cuerpo en la imagen, ¿no?, aparece una experiencia de la corporalidad diferencial, ¿sí? Yo en aquel texto también insistía y peleaba un poco con la idea de
lo que solíamos escuchar, que era, bueno, en este dispositivo no está el cuerpo, ¿sí? Y yo ahí en el texto del libro decía, bueno, ojo, ¿no? Digamos, no hay modo de que no haya experiencia de la corporalidad, en todo caso tenemos que decidir qué cuerpo no está, ¿sí? ¿Qué idea de cuerpo manejamos al decir que el cuerpo no está, ¿no? Entonces, ahí es donde militaba un poco la idea de revisar profundamente la idea de cuerpo, y poder proponer esta idea, ¿no?, que vengo manejando, de una experiencia de la corporalidad compleja, multidimensional, y que incluso también tiene que dar cuenta de esos otros modos de presencialidad, ¿sí? Hay algo, ¿no?, que se empieza a poder pensar, que es como una idea de un cuerpo de datos, ¿no?, que nosotros también empezamos a tener, así como un yo digital o una identidad digital, también, ¿no?, una idea que es una especie de cuerpo de datos, ¿sí? Que, digamos, podrá tener que ver con un cuerpo perfilado, con un cuerpo, como lo querramos nombrar, pero que también esta modalidad de la experiencia de corporalidad dialoga con otras, ¿sí?, corporalidades a ese registro o a ese nivel. Lo digo muy rápidamente, obviamente esto es para profundizar, pero esas ideas en germen que estaban en aquel capítulo, ¿no?, se sostienen hoy, y sobre todo la otra cuestión que yo discutí ahí tenía que ver con que no tenía sentido o era una pérdida de tiempo, me parecía que no era pertinente discutir y comparar dispositivos en el sentido de lo que era el dispositivo de copresencia o de presencia inmediata al que veníamos acostumbrados y este dispositivo de copresencialidad conectada. Porque me parecía que al principio uno iba a parar a la idea, o que uno se podía posicionar desde dos lugares. Desde el lugar del déficit, ¿sí?, no está el cuerpo, no se puede tal cosa, faltan ciertos sentidos, etcétera, etcétera, y no ganábamos mucho con eso. Y yo decía que la otra posibilidad era plantear y posicionarse del lado de la especificidad, ¿sí?, digamos, y que eso habría entonces todo un campo de investigación respecto de, bueno, como si lo digo mal y pronto, de qué va este dispositivo de copresencialidad conectada y qué empezamos a pesquisar y a poder elucidar acerca de qué es lo que se juega, qué es lo que abre, qué es lo que posibilita, entendiendo que, bueno, siempre hay luces y sombras, ¿no?, de cada dispositivo, no de no de cualquier dispositivo. Bueno, hasta ahí llego, y esto era un poco lo que estaba invitado a expresar respecto del capítulo escrito en el libro de Rocío, que no, le vuelvo a agradecer el haberme hospedado en esa producción. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias por tu presentación, y dejaste varios interrogantes abiertos, como siguen teniendo muchos interrogantes esta temática que no se agota, más bien, más allá de la experiencia que podemos tener desde hace muchos años, los que por ahí atendemos en forma virtual, pacientes que no están, que están en el extranjero, digamos, eran una situación más esporádica que esta que pasó a formar parte, digamos, del modo de trabajo de los analistas, ¿no? Y escuchándote pensaba que bueno, digamos, poder pensar qué es lo que no puede faltar para que pueda haber un análisis, ¿no? Es decir, hay algo que no puede faltar, sea en presencia física o en presencia virtual o en presencialidades, ¿no? Que bueno, por ahí también tiene que ver con el deseo del analista, que no puede faltar en ninguna ocasión, porque si no, no es posible de ninguna de las formas. Bueno, nada, hay miles de cosas para pensar, y me parece que hiciste un buen recorrido en este sentido de dar cuenta de cómo es este libro, que tiene realmente investigación, tiene revisión de conceptos teóricos y tiene también poesía, ¿no? Porque como dije en la presentación a Rocío, también tiene libros de poesía, y ella tiene un espíritu poético para poder expresarse también en sus escritos, y que por otro lado sabemos todo lo que implica la poética de nuestro oficio, que tiene poética, ¿sí? Por ahí ahora, si te parece, Rocío,
puedo hacerte algunas preguntas que me quedaron inspiradas por tu libro, bueno, por parte de tu libro, no por todo, porque es muy vasto, para que, bueno, puedas, bueno, contarnos un poco cómo fuiste pensando o cómo pensás. Porque obviamente este libro fue escrito en otro momento y a todos nos pasa, ¿no? Cuando escribimos sobre un tema determinado, que después escribiríamos tal vez otra cosa, algunas las sostenemos y otras las vamos cambiando, por suerte. La primera era que nos puedas contar sobre el estudio internacional del psicoanálisis vincular a distancia. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, podríamos decir que es un estudio exploratorio, cualitativo, descriptivo, que aporta información teniendo en cuenta los datos, las opiniones, las percepciones de un grupo internacional de terapeutas escogidos que ejercen el psicoanálisis vincular de pareja, familia, individuos en 10 países que están ubicados en 4 continentes. Estas terapeutas vinculares, el criterio fue su formación, experiencia y trayectoria como terapeutas vinculares y como académicos, en la medida que la gran mayoría tienen publicaciones en el campo vincular. Y como decía, ejercen en 10 países y pertenecen a asociaciones nacionales psicoanalíticas de pareja, familia e individuos en Australia, Israel, Francia, Argentina, Gran Bretaña, España, Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia y Uruguay. Y también pertenecen a asociaciones internacionales reconocidas. Este grupo es de 23 terapeutas, psicólogos y psicoanalistas, y pertenecen a orientaciones teórico-clínicas diversas dentro del marco del paraguas, digamos, del psicoanálisis de pareja y familia. Son figuras representativas del universo de psicoanalistas vinculares. No sé si hablar de las conclusiones porque los invito a leerlas en el libro. Sí, claro. Sí, seguro. Bueno, ¿y a qué te refieres cuando hablas de los procesos terapéuticos a distancia como dispositivo? Creo que eso se me hizo muy clara, esa idea, después. Bueno, pero quiero hacer una anotación, perdóname, Nelida, sobre el tema anterior del estudio. Este estudio, como decía Gustavo, fue en 2019, cuando la pandemia no había comenzado. Sí, sí. Entonces, la información es una. Yo hice un sondeo posterior en julio del 2020, 4 meses después de iniciar todas las restricciones de la pandemia. Y los resultados fueron otros. La cobertura era del 100%. Los terapeutas estaban haciendo, porque no tenían ninguna otra opción, pareja, familia, individuo, vía online, salvo excepciones de, por ejemplo, Uruguay, donde no tuvieron que cerrar los consultorios porque la cuarentena no lo exigió así, y salvo excepciones como pacientes que no quisieron asumir ese tipo de trabajo por resistencias o por limitaciones económicas, porque el golpe del impacto económico fue muy fuerte para todos y muchos no pudieron continuar su trabajo terapéutico por cuestión económica. Entonces, ahora sí, tu pregunta se refería al tema de dispositivo. Se hizo evidente que hay mucha diferencia cuando
se piensa el psicoanálisis vincular online como dispositivo o si se piensa como una modalidad virtual que tocó porque no había otra opción en la pandemia. El funcionamiento del analista es muy diferente. Como dispositivo, lo pensamos como la actualización de una red de conexiones imprevisibles entre variables, desde lo transferencial hasta las dimensiones teóricas, clínicas, institucionales, espaciotemporales, socioculturales, etcétera, que se concreta como un montaje estratégico para la intervención. Y yo menciono entre lo sociocultural, incluyo la lógica de las redes y en ella la utilización de los medios tecnológicos comunicacionales. Operar con esa concepción de dispositivo psicoanalítico vincular a distancia permite sostener la función analítica más allá de las vicisitudes del medio tecnológico, de las especificidades del trabajo virtual, de las variaciones del encuadre tradicional, porque algo que tú comentabas, ¿qué es lo que permanece con presencialidades otras, virtuales, digitales, presencia física? Es la potencia de la función analítica del terapeuta, es el factor que sostiene y define el espacio analítico vincular en la distancia, en el ciberespacio. Así las circunstancias, imprevistos, perturbadores, eventualmente pueden ser usadas como material, como contenido de la producción vincular. Y me parece que hay una característica clave que sería la condensación de intencionalidades. No es solamente la intención y disponibilidad del analista, sino la disposición acorde del paciente para que se dé ese clima clínico posible de trabajo, ya sea de la forma presencial física, virtualidades, lo que queramos. Bien, sí, no puede ser sin ello. No puede ser sin toda esa potencia de la que vos, a la que vos te referís. No hay manera. Sino cuando no se dan las condiciones ideales, entre comillas, no habría manera de poder ejercer el psicoanálisis. No habría manera de producir nada, digamos, si no se dieran las condiciones supuestamente óptimas, de las de un consultorio. Estaba pensando en las prácticas hospitalarias, ¿no? En las prácticas hospitalarias donde se ejerce el psicoanálisis, se produce lo que tiene que ver con la función analítica, en un contexto que no es precisamente el tradicional, muy lejos está del tradicional, y sin embargo se pueden producir efectos allí a partir de ese interés, esa fuerza, esa potencia, ese deseo del analista y del que consulta, y se establece allí una trama que hace posible que eso se produzca más allá de las condiciones, si es en un pasillo, si es en un parque o donde se produce, ¿no? Me parece que es ampliar la idea de la posibilidad del análisis. Bueno, nada, me parece muy, muy interesante lo que estás planteando, ¿no? Por ahí para pasar a otra cosa, que hay como, por ahí dos preguntas más te voy a hacer. En el capítulo Efecto Pandemia, fue escrito en abril-mayo 2020. Te preguntas si estamos hablando de crisis, de trauma, de catástrofe, de acontecimiento. Bueno, ¿qué pensabas en ese momento? Porque era mucho más difícil pensarlo, ¿no?
Y bueno, ¿qué pensarías un año después sobre eso mismo? Que además es un tema controvertido. Muy controvertido. En ese Sí. momento, abril, mayo del año pasado, planteábamos en ese capítulo, estamos hablando de crisis, de trauma, de catástrofe, de acontecimiento. ¿Qué define, cómo define la situación, cómo definir esta situación actual que estamos viviendo? Algo que irrumpió radicalmente nuevo, toda la humanidad atravesada por una misma situación, imprevista, amenazante, desconocida, desestabilizadora. Pensábamos, ¿es un estado caótico, desestabilizador? ¿Es un pasaje, es un tránsito de un estado a otro? Algo así como una crisis. ¿Es un desborde psíquico colectivo, transitorio, posible de ser procesado para volver luego a cierta normalidad, a cierta recomposición previa, como una situación traumática sería? ¿O estamos hablando de una catástrofe, de una devastación, de que la inundación que ocurre a nivel psíquico llegó para quedarse y para los recursos previos no alcanzan para procesarla? O pensábamos también, es una situación radicalmente nueva que impacta, desestabilizando, pero de donde emerge algo heterogéneo que reordena y produce un cambio radical, modificando el orden establecido previamente al suceso, inaugurando una nueva composición, lo que consideraríamos con nuevos esquemas sería un acontecimiento. Y en ese momento pensábamos que si pensar desde una lógica de acontecimiento que implica la concepción de un ser indeterminado que se determina en situación, podríamos tal vez ser propicios para la emergencia de la novedad. ¿Qué condiciones le apostamos a poner condiciones para que lo nuevo pueda emerger? Y pensamos en ese momento condiciones como abrirnos, arriesgarnos con entusiasmo a explorar todo lo nuevo que se estaba presentando y se sigue presentando. Nuevas formas de cuestionar, nuevas formas de pensar, de vincularnos con lo otro y los otros, de vincularnos con la realidad presente, lejos de rutas lineales, de la inercia, abiertos hacia ramificaciones inciertas, al encuentro con inconsistencias, con fisuras, con nuevas ideas, con nuevos recursos y herramientas. Y desde esa lógica y disposición, trabajar, intervenir en la clínica. Esa era la pregunta en ese momento. Un año después, considero que necesitamos una distancia temporal para reconocer los efectos de este impasse. Además, consideramos que esta situación, además de general, colectiva, global, está siendo una vivencia, experiencia particular, única, contextual, para cada subjetividad, para cada conjunto, para cada pareja, para cada familia, para cada región, cada país, cada continente. Y en ese entre lo común y esa singularidad ocurren diversas formas de procesar esta situación radicalmente nueva. Es la singularidad del caso por caso. Esta singularidad nos haría realmente todos en nuestra consulta, estamos encontrando
que se está viviendo de forma traumática para algunos, para otros se les convirtió en devastación. También encontramos transformaciones, cambios radicales, acontecimentales, en subjetividades, en conjuntos, en familias y en sectores de la sociedad. Nos parece hoy en día que depende mucho de las condiciones y recursos previos de estas subjetividades individuales o colectivas de las que estamos hablando, esos recursos previos para procesar el impasse emergente y además de los sujetos, agentes, intervinientes entre los que nos ubicamos, los terapeutas, para el procesamiento de lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Sí, una de las cosas que me parece muy interesante precisamente es que en tu libro lo planteas como preguntas, preguntas sin certezas, en el sentido de que se corre el riesgo muchas veces, ¿no? No sé si te parece, ¿estás de acuerdo? A partir de algo, ¿no? A partir del vamos a considerar trauma lo que por ahí no es trauma para todos, y donde no se puede universalizar, digamos, ¿no? Porque esto que vos destacabas precisamente de no perder, más allá de todo lo que puede ser algunos puntos en común en lo colectivo, la singularidad, digamos, ¿no? Que lo que para uno puede ser traumático, por ahí para otro pasó a ser una oportunidad, ¿no? Digamos, como poder abrirse a tratar de entender el abanico infinito de subjetividades y efectos en la subjetividad que producen estas situaciones nuevas, atípicas, pero que también suceden en otros efectos que podrían ser considerados traumáticos y no darlos de antemano como traumáticos, ¿no? Y creer que el trauma está en un lugar y por ahí está en otro para ese sujeto. Bueno, me parece que abrís esa posibilidad, ¿no? De hacerse la pregunta, en las preguntas en la forma más amplia, ¿no? Y no ubicarlo en un punto o en otro. Así es. Y un poco la última pregunta, como si fuera al revés, ¿no? Por ahí esta pregunta te la tendría que haber hecho al principio, un poco por el título, ¿no? Pero viste que vamos y venimos, así que podemos hacer eso, y se puede hacer al final, donde por ahí nos puedas contar un poco cómo te surgió el título del libro, y si tu objetivo era referirte a las especificidades de lo que tiene que ver con los tratamientos virtuales. Sí, precisamente, Nélida. Esa otra escena está tratando de condensar mucho de lo que estaba hablando Gustavo. Es otra escena porque está armada con otras presencias en el ciberespacio. Que el ciberespacio es un espacio intangible que no es ni mío ni de ninguno de los que estamos presentes en esta situación. Y sin embargo, estamos todos juntos en el mismo momento, a pesar de las diferentes cronologías. Estoy viendo una cara muy querida de Viena, que está 6 horas después, y así estamos todos en otras cronologías. Sin embargo, paradójicamente estamos en el mismo momento. Entonces me refiero a esa otra escena como una escena paradojal y rizomática. Paradojal porque está, como decimos, entre muchos entes que podríamos mencionar, paradojales, pero a la vez es la confluencia de múltiples variables que están en juego. Una de ellas, y quiero remarcarla, es la condensación de las intencionalidades, tanto mía
de comunicar un mensaje hoy, como de todos los aquí presentes, a los que agradezco, con esa intención de recibir y de comentar y de intercambiar. Es esa condensación, una de las múltiples variables que hace que este espacio, esta otra escena, sea rizomática. En el libro encontramos el entramado de múltiples variables en juego, una de las cuales remarcamos es la cronología. Una paciente de Australia me decía, sí, nos vamos a ver en tu ayer y mi mañana. Claro. Entonces, pero estábamos juntas y muy conectadas en el mismo momento. Bueno, y tú estás en Colombia y estás Con aquí. frío y ustedes muy calienticos en Buenos Claro, Aires. claro, claro. Un ejemplo práctico, digamos, de lo que estás diciendo. Con diferencia horaria y con todo, de clima, de distancia, y estamos aquí al mismo tiempo, ¿no? Estamos en el mismo momento. En el Sí. mismo momento, sí, seguro, en el mismo momento. Bueno. Quiero, si la idea es terminar ya, quiero decir unos agradecimientos, ¿te parece? Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, Momento de... nuevamente, dime. Dale, dale. Nuevamente, agradecimiento a ti y a Gustavo por esa acogida cálida en el espacio de la PPG. A Sonia Kleiman, quien aportó un capítulo bien interesante para el libro. A mi grupo de estudio, el grupo colombiano de análisis vincular, María Fernanda de Dávila y Manuelita Borges, con quienes nos hemos acompañado y hemos crecido durante muchos años. Y a Miriam Alarcón de Soler de la APPG, quien me introdujo en el tema vincular hace ya unos años, cuando llegó de Buenos Aires a Bogotá. Bueno. Bueno, Gustavo, ¿querés decir algo? ¿Querés comentar algo, No, agregar algo? no, en todo caso, si alguien quería escribir o participar o preguntar algo, que lo pueda hacer en el chat, en estos minutos que quedan, como modo de que puedan dar cuenta, ¿no? También de su presencialidad en esta ocasión. Y Además de los nada, saludos y me parece, agradecimientos y claro, sí, porque ya hay felicitaciones. saludos y agradecimientos y bueno, nada, me parece que es para celebrar, ¿no? Esta ocasión siempre la escritura, Siempre. ¿no? Es una celebración y en ese punto también, además de recomendar el libro, puntualmente un poco en memoria, ¿no? Como decía Rocío, lo que escribe Janine ahí me hizo acordar a Borges cuando Borges decía que los escritores comienzan siendo barrocos y después logran una simpleza, ¿no? Mm, Muy mm. significativa. Y si hay algo que tiene ese texto de Janine es un recorrido de lo vincular, pero con una simpleza, un modo de relatar las Sí, cosas que realmente es exquisito. Nada, destacar eso y mm. que bueno, que gracias a Rocío tiene lugar y está escrito ahí. Así es. Bueno, damos así una pausa ahí por si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, además de felicitar y de agradecer la generosidad y bueno, esta oportunidad de celebrar, ¿no? Que siempre es una celebración lo que tiene que ver con la presentación de un libro, ¿no? Rocío, ahí preguntan dónde se puede adquirir el libro. En todo caso, Listo, podés mandar a la Secretaría la información para que la distribuya claro. los distintos Bueno, modos físicos vale.
De todas formas, para los que no están de APPG, se consigue en Amazon, tanto virtual como impreso. Sí, es una pregunta recurrente, por suerte. Claro, para que no se lo pierdan. Altamente recomendable. Bueno, ¿les parece? Vamos dejando por aquí. Agradecerte, Rocío, realmente tu disposición, insisto, ¿no? También tu generosidad, tu deseo de hacer circular esto que es tan valioso, y que pudiera ser en la PPG, con los puntos en común que puedas tener con la asociación. Así que ha sido un placer recibirte, aunque no haya sido en nuestro edificio, pero que pudo ser igual el encuentro. Y bueno, y agradecer a Gustavo también su presentación y su disposición también para transmitir y para hacer circular esto entre todos. Así que bueno, un agradecimiento y un aplauso virtual de parte de todos, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, chau, chau. Chao. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.